Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, queridos hermanos, un placer poder estar acá para poder meditar juntos en la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga mucho, donde sea que estén, de camino al trabajo o en sus casas, que el Señor pueda glorificarse a través de sus vidas. Seguimos en el tiempo devocional, estamos en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, y es un reto poder compartir acerca de esta porción, y vamos a entrar un poquito en contexto. Vimos en el día de ayer, porque esa es la segunda parte del capítulo 18, vimos cómo Dios juzgó a Babilonia. Vimos cómo en algunos versículos anteriores vimos cómo Dios insta al pueblo de que salga de Babilonia. Vimos cómo Dios tiene un remanente aún en el pueblo en el lugar más recóndito, en el lugar menos esperado. Dios sigue teniendo un remanente, sigue teniendo pueblo. Babilonia, como es presentada acá, no es más que una representación de un sistema totalmente contrario a Dios, totalmente caído, que se revela constantemente hacia Dios, más que una ciudad como tal. Quizá hoy en día no existe, no está geográficamente una ciudad, un lugar llamado Babilonia, pero sí el espíritu. Y no me refiero a espíritu con decir a alguien que se está poseyendo, ¿no? Algo, sino más bien ese sistema que mencioné antes, ese sistema caído, rebelde, contrario a Dios, sigue en nuestros días. Ese espíritu de Babilonia sigue habiendo en nuestros días, y el Señor sigue teniendo remanente en todas las partes del mundo. Y vamos a dar inicio a esta lectura del versículo 9 en adelante. Dice así la palabra del Señor: los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Poniéndose lejos por el temor de su tormento, dirán: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino su juicio. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro y plata, de piedras preciosas y perlas, de lino fino, púrpura, seda y escarlata, de toda madera olorosa, todo objeto de marfil y todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro y mármol, canela y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino y aceite, flor de harina y trigo, bestias y ovejas, caballos y carros, esclavos y almas de hombre. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a causa de ella. Se pondrán lejos por el temor de su tormento, y llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Una pausa en el versículo 16. Dios juzgó y condenó a Babilonia. Como decía, Babilonia representa ese sistema contrario, caído, que va en contra de Dios, en contra de su voluntad. Y vemos cómo las lamentaciones, ¿no?, de estos mercaderes, de la Babilonia comercial, por así decirlo. Vemos cómo se lamentan, y es curioso ver que el lamento, hermanos, no viene desde el arrepentimiento, no viene desde el querer cambiar, no viene de un profundo arrepentimiento de ver que han ido en contra de Dios, sino que el lamento, el dolor que ellos sienten vienen desde la codicia. Porque como vimos en el versículo 12, ¿no?, cómo describe
toda esta mercadería, oro, plata, piedras preciosas, etcétera, todo tipo de lujos. Esto no eran necesidades básicas, esto era lujo. Y lloraban y lamentaban por el hecho de perder estas cosas, de perder lo material, más que un arrepentimiento por haberse apartado del Dios que les dio estas cosas. Porque si vemos cada una de estas cosas en sí mismas, no es que sea pecaminosa en sí misma: el oro, las piedras preciosas, las perlas, el lino fino, el púrpura, etcétera, a excepción de lo que se dice al final del versículo 13, que había esclavitud, que había carros, esclavos y almas de hombre. Eso sí, definitivamente. Pero lo que es el oro, las piedras preciosas, en sí mismo no es pecaminoso. Lo que había pasado acá es que el corazón de estas personas se habían ido en pos de esas cosas, y ese es el problema. Ese es el gran problema. Cuando nuestro corazón, hermanos, y ahora sí hablamos de nosotros, cuando nuestro corazón se va en pos de lo material, cuando el corazón se va en pos de la lujuria, de la vanidad, de la codicia, ese es el problema. El problema no es el dinero, por ejemplo. El problema no es tener una buena ropa. El problema no es ese. El problema es dónde está nuestro corazón. El corazón de estos mercaderes estaban específicamente en la mercadería. Estaban ahí. Ese era su Dios. Y por eso daban voces de lamento. Y vemos cómo justamente en el versículo 13 que había esclavitud y había mercadería de las vidas humanas. Había amasado Babilonia, esta ciudad, ¿no? Que ilustra en realidad todo el mundo. Había amasado fortunas a expensas de la vida humana, de la esclavitud y almas de hombre. Y esto implica muchísimas cosas: trata de personas, esclavitud, prostitución. Había amasado fortunas explotando a las mismas personas. Y esa es una de las cosas por las cuales Dios juzga a esta Babilonia, ¿no? Que representa en realidad todo el mundo. Sigue, ¿no? el versículo 17. Porque en una sola hora han sido consumidas tantas riquezas. Todo piloto y todos los que viajan en naves, los marineros y todos los que trabajan en el mar se pusieron de lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. En una sola hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Voz de arpistas, músicos, flautistas y trompetistas no se oirán más de ti, ni se hallará más en ti artífice de oficio alguno, ni ruido de molinos se oirán más de ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y todas las que han sido muertos en la tierra. El Señor juzgó, hermanos. El Señor juzgó a esta Babilonia, y su sentencia fue destruirla por completo. En el versículo 22, cuando dice: voz de arpistas, músicos y flautistas y trompetistas no se oirán más de ti, esto lo que alude la música, el uso de instrumentos musicales y demás, es a gozo, a alegría, y eso no se iba a encontrar más en esta Babilonia que Dios estaba juzgando. Cuando el ángel dice, tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Cuando uno tira una piedra de molino o cualquier piedra al mar, desaparece en el acto, desaparece inmediatamente. Babilonia
se había vanagloriado de sí misma, de su ímpetu, de su potencia. Es lo que llamaríamos hoy en día una potencia mundial. Exportaba todo lo que vimos en el versículo 12, ¿no? Todos estos cargamentos, toda esta mercadería, ¿no? Una potencia mundial. Se vanagloriaba de todo eso. Y el ángel dice, o a final de cuentas es Dios juzgando, que como quien tira una piedra de molino al mar y desaparece en el acto, igual iba a ser Babilonia. Porque ¿quién es más grande y más poderoso? ¿Qué ciudad o qué país o reino del mundo puede ser más imponente que el Dios Todopoderoso? Y Dios había juzgado, y esta era su sentencia. Y en el versículo 24 dice, aún hay hermanos dice que en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. El Señor, hoy en día, hermanos, sigue habiendo persecución por el simple hecho de ser cristianos. Y el Señor va a hacer justicia, hermanos. El Señor va de una o de otra manera, ya sea que estas personas que persiguen a los cristianos, como en Nigeria, en la República Democrática del Congo, países africanos, islámicos, donde literalmente personas pierden la vida, el Señor va a hacer justicia. El Señor va a juzgar en algún momento, ya sea en Cristo, por el arrepentimiento de estas personas que Dios quiere puedan arrepentirse, puedan volverse al Señor, o de otra forma, cuando el Señor los juzgue definitivamente por sus actos. Yo quiero terminar esta breve reflexión, porque tendríamos para hablar mucha tela que cortar, pero el formato de devocional me impide extenderme quizá demasiado. Quiero cerrar con esta reflexión del versículo 4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, como cristianos estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y a veces es difícil, a veces es complicado, porque el afán de esta vida, el ajetreo de esta vida, de alguna manera en algunas ocasiones ahoga la palabra que está en nosotros. Pero no debemos olvidar que nuestra ciudadanía está en los cielos, que este mundo va a pasar, que nuestra vida en esa tierra en algún momento se va a acabar, y el Señor nos va a llamar a su presencia. No tengamos nuestro corazón aferrados a las cosas de este mundo. Babilonia, como se describe acá, está en todos lados. Este sistema babilónico está en todos lados. Y Dios tiene un remanente en cada lugar del mundo. Entonces, en el lugar en el que nosotros estamos, el sistema contrario a Dios que predomina en este mundo, nosotros debiéramos ser esa luz y sal que el mundo necesita y no hacernos en pos de ellos. La descripción de esta Babilonia era que era fornicaria, que era vanagloriosa, que se iba en pos de la indulgencia, de los lujos extravagantes. Nosotros debiéramos ser luz y sal, incluso en cómo manejamos las cosas materiales que Dios nos da. Nosotros debiéramos ser ejemplos en no poner nuestro corazón en las cosas que Dios nos da, porque muchas de las cosas que Dios nos da no son malas en sí mismos. No son malos el dinero, no es malo el trabajo, no es malo el estudio, etcétera. El lujo que el Señor te pueda dar no está mal en sí mismo. El problema es cuando nuestro corazón se va en pos de esas cosas. Entonces, si examinemos nuestro corazón, examinemos nuestra vida, si es que hemos entrado en una Babilonia en nuestra vida, una Babilonia espiritual, y no queremos salir de ahí, si de repente estamos yendo en contra, porque otra característica de esta Babilonia es que era rebelde a Dios, rebelde, como es un sistema totalmente contrario, rebelde a Dios. Examinemos nuestra vida, si de repente estamos yendo en pos de esa Babilonia y no en pos del reino de los cielos. Y esa sería mi reflexión final, hermanos, que el versículo 4 creo que lo encasilla muy bien. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salgamos, examinémonos si estamos ensimismados como esta Babilonia, ¿no? que describe acá Juan el apóstol. Examinemos nuestro corazón, hermanos.
y pidámosles perdón al Señor y no seamos como estos mercaderes que estaban lamentándose no por arrepentimiento, sino porque su corazón estaba tan lleno de codicia, de lujuria, tan lleno de materialismo, que solamente le dolía el hecho de que no iban a poder tener acceso a estos lujos que el Señor les estaba quitando por juicio. Lo que era motivo de alegría, para los santos, era motivo de lloro y lamento para estas personas que estaban engañadas del pecado. Oramos al Señor para ya finalizar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, Señor. Tú nos has hecho un pueblo escogido, Señor, nación santa, pueblo adquirido. Ayúdanos a vivir como tal, Señor. Que el ruido de este mundo, Señor, que constantemente nos quiere impulsar, Señor, por caminos que no son los tuyos, Señor, podamos, Señor, llevarlos cautivos todo tipo de pensamientos a la obediencia de Cristo y seguir, Señor, siendo esa luz y sal que tú nos mandas a que seamos, Señor, en todas partes del mundo. Ayúdanos, Padre, a que no sea el mundo influyéndonos, Señor, sino nosotros influyendo este mundo. Ayúdanos a huir, Padre. Si nos encontramos en una Babilonia espiritual, Señor, ayúdanos a huir de ella y a ir en pos de ti, Señor. Porque este mundo no es nuestro hogar final, sino que estamos de pasada acá, Señor. Líbranos, Señor. Despega mucho más nuestro corazón, Señor, de este mundo, de las cosas materiales. Que podamos darte gloria, Señor, al hacer uso de las cosas que tú nos das en este mundo, pero que nuestro corazón no esté apegado a estas cosas, Señor. Líbranos de la idolatría, Señor, que describa acá el apóstol Juan, Señor, acerca de esta Babilonia. Líbranos, oh Señor Jesús, de caer en el engaño del pecado, Señor. Y que podamos hallar el arrepentimiento, Señor, cuando pequemos contra ti. Líbranos, Señor, de la frialdad espiritual, Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, sé con nosotros. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.